Vamos a estudiar la enigmática luna conocida como Europa, una de las 79 descubiertas hasta hoy que orbitan a Júpiter. Cada planeta que compone el sistema solar cuenta con una o más lunas naturales que orbitan a su alrededor. Júpiter es el quinto planeta de nuestro sistema solar, el más viejo y el más grande. Por esto es el astro más brillante que podemos ver en el cielo nocturno. Tiene casi 2 veces y media la materia de todos los demás planetas juntos, y su volumen es 1317 veces el de la Tierra. Su distancia al Sol son 778.412 kilómetros. Orbita alrededor del Sol en 11,86 años y su temperatura media superficial es de menos 121 grados centígrados. Júpiter tiene 79 lunas conocidas a día de hoy. Las principales fueron descubiertas por Galileo en el siglo XVII. La primera vez que vimos de cerca Europa, la protagonista de este vídeo, fue hace 40 años cuando la sobrevoló la sonda espacial Voyager 1. En las primeras imágenes se apreciaban unas grietas marrones rojizas que recorrían la superficie helada del satélite, lo que le daba el aspecto de un globo ocular venoso. Desde entonces, la información obtenida por diferentes misiones espaciales ha convertido a este misterioso mundo en objetivo prioritario de la NASA en la búsqueda de vida fuera de la Tierra. Con un tamaño similar al de la Luna de la Tierra, Europa es una bola de hielo redonda con una temperatura media de 170 grados bajo cero. Según los científicos, es posible que Europa posea todos los ingredientes necesarios para la vida. Saben desde hace tiempo que uno de ellos, el agua líquida, está presente debajo de la superficie helada y a veces es escupida hacia el espacio por gigantescos géiseres. Pero nadie había podido confirmar directamente la presencia de agua en estos chorros enormes observados, hasta que en 2016 la NASA descubrió 7 grandes géiseres de agua. Lo dio a conocer en rueda de prensa y se llevó a cabo este descubrimiento a partir de una serie de imágenes del telescopio espacial Hubble. Evidencia clara de que debajo de sus hielos se esconde un enorme océano global. El océano subterráneo de Europa está considerado como uno de los lugares más prometedores del sistema solar para albergar vida, afirmó Geoff Jolder, administrador asociado de la NASA. Estos géiseres, con su cerca de 200 kilómetros de altura, presumiblemente vuelven a depositar su contenido sobre la superficie del satélite en forma de lluvia. Pero toda esa agua subterránea está oculta y protegida por una capa de hielo extremadamente frío y duro y cuyo grosor se desconoce, aunque algunas investigaciones apuntan a que podría llegar a tener hasta 100 kilómetros de grosor. Otro hallazgo muy importante se produjo en junio de 2019. Se determinó la existencia de sal de mesa en la superficie de este satélite. El descubrimiento fue realizado por científicos de la NASA y del Instituto Tecnológico de California. Gracias a las imágenes que enviaba la sonda Galileo a mediados de los 90, los científicos saben que algunas partes de la superficie de Europa son de color amarillo, color relacionado con la posible presencia de sal. En 2015, Kevin Hahn y Robert Carlson, ambos astrónomos de la NASA, hicieron un experimento con sal de mesa, sometiéndola a las mismas condiciones que tendría en la Luna de Europa, y vieron que adquiría una tonalidad amarilla. Hubo que esperar hasta 2019 cuando Samantha Trumbo recurrió al telescopio Hubble para observar la superficie de Europa y después de numerosos estudios e interpretación de los datos obtenidos, los resultados permitieron confirmar la presencia de sal en la Luna Europa. Pero ¿significa el hecho de que haya cloruro de sodio en la corteza de hielo de Europa que también lo hay en el océano que existe debajo de esta capa? No se sabe. Pero si se comprueba en el futuro que esta sal sí proviene del océano de Europa, entonces podría significar que el océano del satélite es muy similar al océano de la Tierra. Esta semejanza puede ser positiva para la habitabilidad del océano de Europa, es decir, para las condiciones que harían posible la vida allí. Esto podría significar que en el océano de Europa hubo y hay procesos químicos muy parecidos a los que tuvimos y tenemos en la Tierra. Entonces, ¿querría decir esto que el océano de Europa podría albergar vida igual que los mares de la Tierra? Pues hay científicos que piensan que sí, pero no todos. El pasado mes de noviembre de 2019, un equipo internacional de investigación dirigido por el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA en Maryland publicó la primera medición de vapor procedente de esos
géiseres que hemos descrito anteriormente. Para lograr este resultado, el equipo utilizó uno de los telescopios más grandes del mundo, que está ubicado en la cima del volcán inactivo Mauna Kea en Hawái. Esta confirmación ayuda a los científicos a apoyar la idea de que hay un océano de agua líquida, posiblemente el doble de grande que el de la Tierra, que se localiza debajo de una capa de hielo de unos 100 kilómetros de espesor. El equipo publicó en la revista Nature Astronomy la detección de la liberación de agua de estos chorros de unos 200 kilómetros de alto. Ya en el año 2013 los científicos anunciaron que habían utilizado el telescopio espacial Hubble de la NASA para detectar los elementos químicos hidrógeno, oxígeno, componentes del agua en los géiseres de las atmósferas de Europa. Para este análisis utilizaron un espectrógrafo en el observatorio Keck que mide la composición química de las atmósferas planetarias a través de la luz infrarroja que emiten o absorben. Las moléculas como el agua emiten frecuencias específicas de luz infrarroja a medida que interactúan con la radiación solar. Ahora la NASA está preparando 2 misiones para explorar este mundo. La primera, que probablemente partirá en el año 2022, es una misión de reconocimiento llamada Clipper. La segunda pondrá un pie en esta luna Europa y tendrá lugar unos años más tarde. La NASA ya está trabajando en la construcción del orbitador Clipper, que se lanzará probablemente en el año 2022 para estudiar la luna Europa de Júpiter y realizar un estudio detallado de la superficie de esta, el interior profundo, su atmósfera delgada, su océano superficial y los respiradores activos, es decir, los géiseres. Clipper cuenta con 9 instrumentos, entre los que figuran una cámara que tomará imágenes de casi toda la superficie, un espectrómetro para entender su composición, un radar para mapear la plataforma de hielo en 3 dimensiones y un magnetómetro para caracterizar el océano. La nave intentará fotografiar estos enormes chorros. También buscará un sitio adecuado para que un futuro módulo de aterrizaje pueda recolectar una muestra, sentando las bases para una futura misión para 2025, que podría buscar vida extraterrestre debajo del hielo, en el océano interior. Esta misión llevará a bordo un robot llamado Bruie, que la NASA ya ha desplegado en Alaska y el Ártico, que se desplaza bajo el hielo y que será puesto a prueba en la Antártida. Este robot puede permanecer sumergido bajo el agua como lo hace un submarino durante 3 semanas, estudiando un lugar sin gastar energía y soportar temperaturas extremadamente bajas. Se trata de un robot autónomo de 1 metro de longitud que es capaz de operar en el agua. No obstante, por el momento hay un problema sin resolver. El robot tendría que taladrar entre 10 y 20 kilómetros de hielo para poder acceder al agua de este océano interno de la luna Europa, y la NASA aún no sabe cómo hacerlo. No tardarán en dar con una solución, es cuestión de tiempo. Todo esto tiene como objetivo principal averiguar si hay rastro de vida extraterrestre y qué tipo de vida es. Algunos científicos piensan que es imposible encontrar vida en este recóndito lugar del sistema solar. Otros piensan que sí, que los datos obtenidos por las misiones espaciales a través de telescopios y su posterior estudio y análisis confirman la posible existencia de vida bajo esa capa enorme de hielo, donde existe un océano con una composición y temperatura adecuada para ello. Pero algunos defienden que debe haber una vida muy básica, poco evolucionada, microscópica y elemental, mientras que otro grupo de científicos apoyan la idea de que debe tratarse de vida muy similar a la que encontramos en los océanos de nuestro planeta Tierra, evolucionada y con seres de tamaños muy diferentes, desde microscópicos hasta grandes especies. Las condiciones para que haya evolucionado la vida se dan, está comprobado, sustentado en numerosos y rigurosos estudios. Es un océano similar al nuestro. Este océano salado posee todos los ingredientes necesarios para la vida, por lo que tenemos que esperar a estas futuras misiones espaciales que ya se están preparando para despejar todas estas dudas y poder comprobar si realmente no estamos solos en el sistema solar. Aquí finaliza este vídeo. Si te ha gustado, te agradecería que te suscribieras al canal y le des a me gusta. Nos vemos pronto en el próximo videoprograma.